Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Solo Dios, a través de Jesucristo, tiene la capacidad de regenerar a las personas. Escucha este interesante testimonio. Hola amigos, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Diana Cárdenas, desde Pereira, de Colombia. Yo soy pastora y profeta colombiana, escritora y salmista. Pertenezco a la red internacional de Ministerios Cristianos RAMCU desde hace 14 años. Soy directora de la Escuela Profética Operación Nehemías. He trabajado en labores de entrenamiento profético, formación de profetas, de intercesores y de intercesión en diferentes lugares, en México, acá en Colombia, en diferentes regiones del país. Estuve con un equipo apostólico comenzando una labor de intercesión y de guerra espiritual territorial en Israel también, y en Costa de Marfil, en África, estuve realizando también unas labores allí de evangelismo y de algún trabajo, cierto trabajo misionero allí. ¿Has estado allí en Costa de Marfil? Sí, estuve allá durante más o menos 3 años en África. Vaya experiencia más fuerte, ¿no? Sí, es una experiencia fuerte, es de mucha bendición porque a nivel espiritual uno puede percibir y puede conocer cómo han operado las tinieblas, cómo se mueven muchas cosas a nivel espiritual, y eso es un buen entrenamiento, y un buen conocimiento. ¿Sabes? Algo que me sorprende ver en ti, porque estamos, además de hablar, estamos viéndonos, es una videollamada, lo que veo en ti es que tienes una paz tremenda en tu corazón. Sí, Dios ha sido bueno, esa paz que sobrepasa a todo entendimiento, que no es fácil, porque precisamente entrenados en la paz es a través de la adversidad, es aprender a estar en paz en medio de la adversidad. Entonces, cuando uno le pide paz al Señor, el Señor nos da paz, pero la paz se desarrolla en medio de pruebas y en medio de muchas cosas, pero Dios ha sido muy bueno. Bueno, muy interesante lo que dices, que la paz se desarrolla en medio de pruebas y dificultades, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso es muy bueno, porque piensa que esta Radio Libertad Total, pues como dice en 2 Corintios 3:17, la escucha mucha gente que no conoce al Señor, que está un poco harta de la religión y necesita experimentar quién es Dios de verdad. ¿Tú podías decirles unas palabras que les ayude? Sí, claro que sí. Yo siempre he dicho algo en los diferentes viajes, al conocer los diferentes tipos de creyentes en diferentes naciones, en diferentes culturas. Yo me he dado cuenta de algo importante, y es que Dios no es una religión. Entonces, cuando tratamos de encasillar a Dios dentro de una religión, como relacionarme con Dios a través de una religión, la religión se convierte en un filtro. Y el problema de ese filtro es que hay muchas cosas que Dios quiere entregar al hombre, pero el filtro lo puede retener, y a cambio de eso que retiene de Dios, puede entregar otra cosa que ya no viene de Dios, sino del hombre. Y ese ha sido el problema, aún en iglesias cristianas, aún en el pueblo evangélico, a veces hemos sido religiosos, pero precisamente esa relación tú a tú con Dios, ese encuentro personal con Dios, esa relación y comunión verdadera con Dios y profunda, no está regida bajo parámetros de ninguna religión, no está regida bajo ninguna ritual, ceremonia, costumbre, cualquier cosa que nosotros pensaríamos. La gente dice, no, yo busco a Dios a mi manera. No es a la manera de cada uno, sino a la manera de Dios, porque precisamente las religiones surgieron como un diseño del hombre de buscar a Dios a su manera. Eso fue el tema de las religiones, pero a Dios no se le busca así.
Claro, muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que es muy bueno que lo recibamos cada uno de nosotros, porque rápidamente tenemos tendencia a aferrarnos a lo que conocemos y no nos damos cuenta que Dios es tan grande, ¿no? Y que precisamente Él se revela porque nos ama. Así es. ¿Cómo has Es a través experimentado de tú ese amor. el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo has experimentado el amor de Dios en tu vida? Su fidelidad. Bueno, yo sí. Para hablar acerca de esto, de pronto voy a dar una descripción muy pequeña acerca de cómo fue mi conversión, cómo fue que yo tuve ese encuentro. Porque hablo yo con tanta certeza acerca de que es necesaria una relación, una comunión con Dios en vez de una religión. Porque yo vine de una familia que era católica por tradición. Cuando llegué a la universidad, yo me encontré con todo un sistema doctrinal totalmente opuesto, de no creer en Dios, el ateísmo, las corrientes filosóficas, el comunismo, todas estas cosas que se movían en la universidad y que comenzaban a atrapar, a permear a los jóvenes y a adoctrinarlos. Entonces yo fui una de esas personas que fui adoctrinada, que fui formada y que pasé de ver un Dios distante, de ver un Dios que se manifestaba a través de estatuas y de ver esa relación tradicional que se tenía con respecto a Dios. Yo pasé al otro extremo, y es de que Dios no existía. Yo no creía ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada espiritual. Yo solamente creía en lo que veían mis ojos y lo que podía tocar con mis manos. ¿Qué edad tenías Y entonces? ¿Qué edad tenías cuando tú no creías? Estaba a los 18 años en la universidad, cuando comenzó todo este proceso de ateísmo, de transformación del ateísmo en mi vida. Luego, después de allí que me dediqué a trabajar en el sector empresarial y en muchas cosas que el Señor me permitió, pues yo era una mujer totalmente vacía, una mujer fría, calculadora, una mujer soberbia, porque lamentablemente cuando uno alimenta mucho la idea de que Dios no existe, o que yo soy Dios, o que yo soy mi propio Dios y todas estas cosas, uno empieza a alimentar un ego, empieza a alimentar una soberbia, porque claro, no necesito de un Dios. Dios simplemente fue una idea para manipular. La religión simplemente es una manera de manipular a la gente. La idea de Dios es para controlar la gente, y todo eso es un espejismo. Todo eso yo lo pensaba. O sea, para mí Dios no existía, para mí Dios era simplemente un argumento para que usted sea bueno y para controlar a la gente, para que usted no se salga de un parámetro. Y me metí mucho en todo ese mundo, y durante en mi vida profesional, como consultora empresarial, como docente y como en mi vida académica y profesional, totalmente mi actividad estaba basada en que Dios no existía y estaba llena de soberbia. Pero había una parte de mí que lamentablemente esas doctrinas, había una parte de mi vida que lamentablemente esas doctrinas, ese sistema de vida ateo y todo eso no llegaba y no me daba una respuesta. Resulta que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en mi cuerpo estaba rendido al pecado por causa de la soberbia y por causa de esa desconexión con Dios. Mi espíritu estaba muerto, obviamente, porque yo no tenía ninguna conexión con Dios para nada. Y mi alma estaba totalmente podrida, por decirlo así, podrida, desechada, estaba mal. Yo era una mujer físicamente bien vestida, una persona importante, una persona profesional, que la gente me miraba y bueno, bien, o sea, estaba bien ante los ojos de los hombres y la sociedad, pero mi alma por dentro estaba podrida, yo me estaba perdiendo. Entonces, en medio de mi perversidad, en medio de mi inmundicia, en medio de tanta porquería que había en mí, porque no tenía nada que fuera digno de ser rescatado por Dios, una total basura, me sentía en ese momento, estaba yo así, no me sentía, pensaba que yo estaba muy bien. Me llegó un quebrantamiento, me llegó una situación muy difícil a nivel emocional. Entonces, ¿por qué digo yo que esas teorías ateas, que todas estas doctrinas y todas las cosas que uno pueda recibir del mundo,
porque no le dan a uno una respuesta integral, que solamente le pueden a uno resolver una cosa, pero no la otra, y no pueden llegar a áreas de nuestra vida a las que solo Dios llega. Esas otras cosas no pueden llegar. Resulta que ya en esas áreas, en mi corazón, en mi vida emocional, yo pasé por una crisis emocional, empecé a sufrir de depresión, empezaron a dar ataques de crisis, muchas cosas, y empecé a enfermarme de la columna vertebral, empecé a sufrir unas parálisis, y el diagnóstico del médico era que yo estaba con una enfermedad degenerativa en la columna y que ya no tenía cura. ¿Cómo empezó esa enfermedad degenerativa en la columna? A través de unas parálisis, pero que todo eso tenía un origen en mi deterioro emocional. O sea, mi alma estaba podrida y entonces empezó a manifestarse el estado y la condición emocional mía y espiritual mía, se empezó a manifestar en mi cuerpo. Por eso es que hay mucha gente que no entiende la razón de la enfermedad. Los médicos le pueden decir a usted qué tiene, pero no le pueden dar una solución espiritual, porque la base de todo es espiritual. Nosotros fuimos creados por Dios y somos seres espirituales, y cuando la parte espiritual no funciona por no estar conectada con Dios, necesariamente estamos mal. Entonces, no hay otra respuesta. En esa época, por todas estas crisis, me empezó a dar esa enfermedad. Me echaron del trabajo donde yo estaba haciendo un trabajo muy importante en una empresa, en la empresa más importante de acá de la ciudad, por causa de que yo llevaba ya más de 6 meses incapacitada, paralizada. O sea, ya definitivamente yo no tenía ninguna esperanza. Por causa de eso perdí muchas cosas en la docencia. Yo era docente en varias universidades de acá de la ciudad, hacía consultoría empresarial, todo eso se derrumbó. Entonces, todo eso era lo que me alimentaba el ego, la soberbia, el orgullo, y que me tenía a mí como con el argumento que Dios no existía y yo no necesitaba de Dios. Yo pensaba que no necesitaba de Dios, pero esa enfermedad me quebrantó, esa enfermedad me humilló. Y bueno, y la enfermedad fue terrible porque yo no creía ni en Dios ni en el diablo, pero empezaron a aconsejarme, vaya por lo menos a un brujo, a que le haga algo. Entonces, como esa historia de la mujer de flujo de sangre que dice la Biblia, yo invertí todo el dinero, mi tiempo en todo. Yo buscaba en los brujos, me hicieron acupuntura, tomaba bebedizos, me hacían rituales. Yo iba por todas partes, yo llegué hasta a dedicarme a hacer oraciones. Compré unas estatuas de unos ángeles, de esos que Miguel, que Gabriel y todos esos. Entonces, que cada día era un ángel y cada día era una vela y de cierto color. Entonces, hasta la angeología, yo le, como decimos aquí en Colombia, yo le disparé a todo, tratando de buscar una respuesta de cómo sanarme, ¿no? De cómo sanarme, pero yo era consciente de que yo tenía una crisis emocional. Y yo decía, bueno, pero si Carlos Marx... Diana, dime, sí. estaba buscando desesperadamente algo que te quitara esa terrible enfermedad. Sí, y esa enfermedad, Carlos Marx, Mao Zedong y todos los ideólogos del marxismo, comunismo, del ateísmo y de todo esto, no me daban una respuesta, no me sanaban la columna, ¿sí me hago entender? Entonces yo dije, yo estaba en un camino que si bien es cierto que alimentaba mi mente de cierta información, pero es que eso no es todo el ser humano no es solamente mente, no es solamente lo que piensa. Entonces yo sabía que mi alma estaba enferma. Entonces ahí fue cuando yo empecé a abrir como mi corazón y decir, bueno, esto aquí de pronto hasta la parte espiritual, de pronto hasta así es realidad. Y cuando empecé con todas estas cosas, hacía rezos a esas estatuas de ángeles, me entregué a la angeología, iba a la acupuntura, iba donde los brujos, por todas partes, porque en cierta medida yo sabía que